Como os decía, el tema 1 lo que vamos a hacer es una revisión de los tipos de mantenimiento. Este capítulo, como todos, lo enfoco con tres objetivos claves. ¿De qué vamos a hablar en este primer tema? Pues básicamente de los retos que tiene el departamento de mantenimiento, los retos actuales, a día de hoy, y que probablemente esos retos se parecen mucho a los retos que habíamos tenido en el pasado. Por otro lado, los tipos de mantenimiento que existen, de hecho con sus propias definiciones, etcétera, porque hay mucho lío con esto de los tipos de mantenimiento. En función de la norma a la que acudas o del instructor que te dé el curso, pues a veces salen mantenimientos muy extraños, con nombres muy raros. Entonces trataré de poner un poquito de orden y daros pues mi idea, mi enfoque que tiene que ver con estos tipos de mantenimiento. Y por último, muy interesante en este capítulo, cuáles son o cuál es la manera de seleccionar las estrategias de mantenimiento, porque tenemos que ver un poco que ya las estrategias de mantenimiento no se definen de forma clásica, sino que hay una forma un poquito más moderna de poder definir las estrategias de mantenimiento. Y esto es lo que vamos a ver básicamente en el primer capítulo. Pero antes de nada, porque bueno, vosotros como asistentes al curso, pues es posible que estéis involucrados en los departamentos de mantenimiento o bien estéis involucrados en departamentos de fiabilidad, es decir, seáis técnicos o seas técnico de mantenimiento o técnico o ingeniero del departamento de fiabilidad. La primera cuestión, aunque ya está absolutamente clara, pero la primera cuestión es si mantenimiento y fiabilidad realmente es lo mismo, es la misma cosa, es el mismo proceso. Pues básicamente sabéis que no, pero conviene recordarlo, ¿no? Mantenimiento, a modo de definición muy genérica, pues la podemos definir como la acción o acciones que tienen como objetivo mantener un activo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo la función requerida. Esa es la idea básicamente de mantenimiento. La idea de fiabilidad es otra idea, es decir, es otro concepto, es la probabilidad de que un sistema funcione o desarrolle una cierta función bajo las condiciones fijadas y durante un tiempo o durante un periodo de tiempo determinado. Eso es la función básicamente o la definición de fiabilidad. Esto tiene algunos matices, ¿no? Porque mantenimiento va a ser una tarea funcional encargada a un determinado grupo de personas que está en un determinado departamento, que es el departamento de mantenimiento, y fiabilidad es algo, un ente superior, es por decirlo así, un ente superior, porque es algo que tiene que ser o es una función estratégica que afecta a todas las áreas, a todos los departamentos de la compañía. A efectos de fiabilidad, la fiabilidad la podíamos comparar con la seguridad. Igual que la seguridad es algo absolutamente transversal a toda la compañía, es decir, independientemente del departamento en el cual estés involucrado, tienes que tener tus precauciones, tu seguridad, y tiene que ser algo intrínseco a ti. Con la fiabilidad debería pasar lo mismo, no pasa tanto, pero debería pasar lo mismo. Es decir, la idea es cómo puede afectar la fiabilidad de la planta desde la óptica de operaciones, desde la óptica de compras, desde la óptica del almacén de repuestos, desde la óptica de mantenimiento, desde la óptica de producción, desde la óptica de cualquier sitio. Es decir, lo que es interesante es que fiabilidad es transversal, y una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que mantenimiento nos va a ayudar o tiene que ayudar a tener una planta más fiable. Esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando estamos hablando de mantenimiento, tenemos que tener claro que ese mantenimiento no debería comprometer la fiabilidad de la planta, ¿vale? Es por eso que el departamento de mantenimiento juega un papel súper importante en cuanto a la fiabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de cómo nosotros
reparemos nuestros equipos, el hecho de cómo podamos prevenir averías o cómo podamos evitar averías, nos va a ayudar realmente a mejorar la fiabilidad de la planta. En realidad, desde la óptica de fiabilidad, estaríamos enfocados a no realizar mantenimiento. Esta es ya una primera cuestión que deberíamos tener en cuenta. Aquí en esta primera charla voy a soltar algunas perlas que igual a alguno de vosotros o a ti te puede sorprender, pero es que me gusta hacer las cosas un poco distintas y explicarlas un poco distintos y decir, como se dice por aquí, verdades como puños. Es decir, cuando estamos hablando de fiabilidad tenemos que estar enfocados a no hacer mantenimiento, ¿vale? A no hacer mantenimiento significa a intentar en la medida de lo posible actuar cuando, no cuando tengamos un problema, que eso es el puro reactivo, sino el intentar planificar nuestras actividades de mantenimiento. Esto va a ser uno de los tips importantes que vamos a ver durante todo el curso. Otra cuestión importante que sí que quería comentar, y es que el enfoque también en ejecutar con precisión las tareas correctivas. Fijaros un poco la idea, fijaros un poco la idea, y esto lo quiero centrar bien. Es decir, esto ya requiere una cierta reflexión. Ejecutar con precisión las tareas correctivas. ¿Qué significa? Significa intentar hacer nuestras tareas de mantenimiento bien, con calidad, a la primera. ¿De acuerdo? A la primera. Si hacemos un cambio de rodamiento, si ajustamos un equipo, si alineamos, yo qué sé, si desmontamos una bomba y tal, hay muy poca diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal, ¿vale? Muy poca. Lo que yo me pregunto en muchas ocasiones es, ¿por qué elegimos hacerlo mal si lo podemos hacer bien? Si nosotros queremos mantener un nivel de fiabilidad alta en la planta y queremos contribuir a la fiabilidad de nuestros activos, de nuestros equipos, conviene que cuando hagamos las tareas correctivas, montemos bien, cambiemos bien el rodamiento con las precauciones adecuadas, evidentemente de seguridad, etcétera, etcétera, pero sobre todo hagamos un trabajo de precisión. Ese trabajo de precisión durante el tiempo en el cual estamos haciendo un mantenimiento correctivo nos va a ayudar a futuro a tener menos problemas, sobre todo, no a tener menos problemas, a evitar problemas, ¿vale? Luego, si lo podemos hacer bien, vamos a hacerlo bien. Y esto es un tema bastante interesante. Otra cuestión, si tenemos ya un nivel alto de aplicación y tenemos una cierta madurez en nuestro departamento de mantenimiento y tenemos el mantenimiento basado en la condición implantado, se supone, que no siempre ocurre, se supone que seguiremos las recomendaciones que nos diga el monitorizado de la condición, que ya veremos más adelante lo que es. Que muchos de vosotros ya lo sabréis, ¿no? Monitorizado de la condición, en inglés Condition Monitoring, y para tú, si estás al otro lado del charco, monitoreo de condiciones, ¿vale? Yo particularmente siempre suelo hablar del monitorizado de la condición o el monitorizado de condición, ¿vale? Claro, a veces se pueden seguir esas recomendaciones o no se pueden seguir esas recomendaciones, La idea es que se sigan. Si hay una implantación madura y las personas nos creemos esto del mantenimiento basado en la condición, seguro que seguiremos esas recomendaciones. Otra cuestión importante, claro, con el mantenimiento basado en la condición, como iréis viendo, pues voy a tratar de adelantarme a las averías, a planificar las paradas, etcétera, 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 ¿vale? Pero otra de las cuestiones importantes es que debemos dar un pasito más allá. Y ese pasito más allá es el intentar reportar los datos o tener los datos necesarios para poder analizar los diferentes modos de fallo, ¿vale? Esto va a ser muy interesante. Voy a incidir mucho durante el curso
con los modos de fallo, porque para mí es uno de los pilares importantes de la implantación del mantenimiento basado en la condición. Y otro pilar, aunque no está directamente relacionado con el mantenimiento basado en la condición, es el análisis de la causa raíz. Es decir, una cosa es prevenir el fallo, otra cosa es evitar el fallo, que está muy bien, es súper interesante, pero también es muy interesante eliminar la causa raíz que puede provocar el fallo. Si eliminamos esa causa raíz que puede provocar el fallo, tenemos claro que el fallo desaparece y nunca más nos volverá a volverá a darse. Esto es súper interesante. Por tanto, esto ya nos va a generar una cierta idea de que tenemos que hacer actividades de reporting, de que tenemos que tener los fallos reportados o registrados para poder ver si tenemos repeticiones de averías que son iguales o similares, cuál es la cadencia de esa repetición. Todo eso va a generar de una manera, va a generar que tengamos que analizar datos y que registrar datos, pero lo importante es saber qué tipos de datos tenemos que registrar y analizar para tener éxito. Bien, otro punto importante es que eso que os he comentado en la transparencia anterior, pues digamos que podría ser lo ideal, ¿no? Lo world class, clase mundial, el top, pero todos sabéis que a veces la realidad supera la ficción y en este caso el día a día es otro. Tú que estás en mantenimiento, yo te pregunto, de todo lo que hemos visto en el capítulo, perdón, en la transparencia anterior, ¿cuánto haces de eso? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas estrategias estás implementando? A lo mejor un 10, un 20, un 30 o 0. Porque a veces los departamentos de mantenimiento se alejan de la fiabilidad y tienen sus propios objetivos, ¿vale? Sus propios objetivos. Se marcan sus propios objetivos. ¿Cuáles son? Cumplir con las tareas preventivas, con el mantenimiento preventivo, sí o sí, hacer tareas y tareas y tareas y tareas, aunque esas tareas sean absolutamente innecesarias, ¿vale? O sea, mi idea es poner en mi checklist que he hecho esa tarea, una y otra y otra y otra y otra, sin analizar nada, ¿vale? Otro aspecto es cumplir los plazos en las paradas de planta. Mi objetivo es cumplir el plazo, pero el cómo lo cumpla me da igual, el objetivo es cumplirlo. Eso tiene mucho riesgo. Otro aspecto a tener en cuenta es un enfoque absolutamente en ejecutar las órdenes de trabajo, las OTs, y más OTs, y más OTs, y más OTs, es decir, es como si yo tuviera dentro de mis objetivos de mi salario, tuviera una parte variable, unas comisiones en base a la ejecución de las OTs, y hacer OTs y OTs y ejecutarlas, y más correctivo, y más correctivo. Quieto, que a lo mejor esa no es la forma de enfocarlo. Y por último, evidentemente, que es un objetivo muy lícito y muy interesante, es mejorar el MTTR, MTTR entendido como el tiempo medio de reparación. Evidentemente, cuanto más rápido vayas a la hora de realizar una reparación, más disponible va a estar el equipo, o menos factor de indisponibilidad vas a tener, obviamente, pero acordaros, tenemos que hacer el trabajo con precisión, porque si no vamos a generar, como se dice por aquí, pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? Si hacemos las cosas mal y no ejecutamos el correctivo de forma precisa, de forma correcta, de forma eficaz, lo que va a ocurrir es que vamos a tener problemas a medio largo plazo, ¿vale? Por tanto, otro aspecto que quería resaltar y que me interesa mucho en esta primera parte, la mentalidad del departamento de mantenimiento. En muchas organizaciones, en muchísimas organizaciones, que esto lo he podido ver desde hace muchos años y desde el principio incluso ahora, yo empecé en el año 1990,
Y claro, es que puedes decir, no, es que 30 y pico años atrás, pues las cosas estaban muy, claro, muy atrasadas en los departamentos de mantenimiento, prácticamente la informática existía, pero poco, ¿eh? Yo recuerdo que en mis... Dejadme que os cuente una anécdota, que soy de explicar anécdotas, bueno, más que anécdotas, vivécdotas, ¿no? Cosas que he vivido en el pasado. Os podéis imaginar que claro, en el año 90, en el año 91, en el año 92, Internet no estaba como ahora, ¿vale? Las redes sociales obviamente no existían, el Internet de las cosas para nada, eso de bajarse algo por Internet vamos, existía para temas militares, etcétera, pero estaba bastante, digamos, bastante atrasado desde el punto de vista del gran público, ¿vale? Pues cuando yo empecé a hacer los cursos de análisis de vibraciones, en mis primeros cursos, uno de los objetivos principales de los cursos era, obviamente, explicar lo que es la técnica de la vibración, ¿sí? Las tecnologías, la instrumentación de la vibración que existía en aquellos tiempos, sí, pero un porcentaje muy elevado del tiempo lo pasaba explicando al señor mayor de mantenimiento, un señor mayor de entonces, que tendría la edad que tengo yo ahora, un señor mayor, le tenía que explicar cómo funcionaba un ratón, porque en su vida se había puesto delante de un ordenador en MS, bueno, en MS2 a lo mejor sí, pero en Windows, y veía que aquello se movía y se movía el ratón. Un porcentaje muy elevado era para explicarle a aquel señor, imaginaros un señor que no había tocado un ordenador en su vida, que se iba a hacer una implantación en Windows, antes de Windows XP, un Windows de aquellos, ¿vale? Pues imaginaros, ¿vale? La tecnología ha cambiado muchísimo, ¿vale? En aquel entonces a lo mejor aquella planta utilizaba una mentalidad reactiva, pero es que ahora incluso con tecnologías muy avanzadas, una cosa es la tecnología y otra cosa es la mentalidad, y hay muchas organizaciones, muchas compañías que siguen teniendo mentalidad reactiva en lugar de proactiva. ¿Qué significa mentalidad reactiva en mantenimiento? Pues mentalidad reactiva en mantenimiento significa que de alguna manera tú siempre vas detrás del problema. Aparece un problema y tú vas detrás, ¿vale? Si siempre vas detrás del problema, lo que va a ocurrir es que siempre llegas o muy justo o llegas muy tarde a solucionar el problema. Tienes una mentalidad de reaccionar ante un problema, ¿vale? Y esto es grave. Otra, grave, me puedes decir, hombre, depende, sí, ya veremos cómo definimos ese depende. Lo que yo realmente propongo es una mentalidad proactiva. Proactiva me refiero a adelantarse al problema, a ir por delante. Y de hecho hay estrategias de mantenimiento y formas digamos, de enfocar el mantenimiento que me permiten el poder adelantarme no necesariamente a la avería, sino ir por delante de las cosas. Si vamos por delante de las cosas, el éxito está garantizado, y sobre todo en aquellos equipos, en aquellos activos que vamos a considerar más críticos, ¿vale? Por tanto, un tema interesante, tenemos que intentar hacer un cambio de mentalidad reactiva a proactiva. Este es un punto clave, pero es cierto que nosotros en mantenimiento tenemos algunas barreras limitantes, ¿vale?, que nos hacen ir desde el punto de vista reactivo. La primera es que el mantenimiento es considerado, o se ha considerado siempre, como un centro de coste, ¿vale?, como un centro de coste. Entonces, esto es un problema, ¿vale? Otra, se considera el mantenimiento como un mal necesario, es decir, el coste de hacer negocios. Por tanto, oye, estos chicos de mantenimiento, venga, pues a ver, que cuando reparen algo lo reparen lo antes posible, como sea, que nosotros tenemos que producir churros en la churrera, y eso es lo más importante de todo, ¿vale? Y otro,
los técnicos de mantenimiento actúan como si fuesen bomberos. De hecho, lo podéis ver en la foto, lo podéis ver en la foto del bombero, del bombero torero, el bombero torero, que era un personaje especial aquí en la España de los años 60, el bombero torero, ¿vale? Pues a veces en mantenimiento somos el bombero torero, ¿vale? Tenemos que afrontar los problemas a última hora y a veces de cualquier manera, porque nos dedicamos en muchos casos únicamente a apagar fuegos, a apagar fuegos. De hecho, mira, se me había olvidado coger mi camioncito de bomberos, que puede ser interesante tenerlo, porque, a ver, a veces en los cursos, sí, lo suelo poner detrás del armario. Entonces, me es interesante, sí, aquí es que, fijaros, hay magia, de repente aparece el camión de bomberos. O sea, aparece el camión de bomberos. ¿Y sabéis por qué aparece el camión de bomberos? Porque cuento con un realizador de vídeo que tiene mentalidad proactiva, no reactiva, proactiva. Porque en el momento que yo he dicho podía aparecer o tendría mi camión de bomberos, ha mirado encima de la mesa, porque vosotros no lo veis, porque está detrás, y ha visto que no estaba el camión de bomberos, y rápidamente ha traído el camión de bomberos. Mentalidad proactiva, ¿vale? Se adelantaba a la avería, Este es el camión, este es el vehículo. A los directores de mantenimiento, a los jefes de mantenimiento con un cierto rol, este sería el coche de empresa que les deberían dar, un camión de bomberos. Ah, ¿a ti qué coche de empresa te han dado? No, yo es que trabajo en una multinacional y me han dado un coche de empresa, de renting, etcétera. ¿Y qué coche es? Hostia, pues me ha dado un camión de bomberos. Claro, si es que si soy un bombero, oye, y mucho cariño a los bomberos, Y cuidado, los bomberos de verdad, los de verdad, no solamente tienen capacidad, o sea, no tienen mentalidad reactiva, sino muy proactiva y muy preventiva, porque mucho del tiempo que utilizan durante su trabajo es para prevenir, para hacer análisis de prevención, para nuevas prácticas o proactivas para evitar incendios, etcétera, etcétera. Es decir, que a veces nos comparamos con los bomberos, pero cuidado, cuidado, que a veces en mantenimiento somos peor que los bomberos. Bien, otro aspecto importante, fijaros, desde el punto de vista de definición del mantenimiento, tenemos dos mentalidades, como os decía antes. Una propuesta reactiva, que utiliza verbos que van detrás del problema, ¿vale? Y por eso no me gusta la parte reactiva. Arreglar, restaurar, reemplazar, reacondicionar, parchear, reconstruir, ¿vale? Si os fijáis, eso significa que vamos detrás del problema, Pero a mí me gusta más la propuesta proactiva, la que nos avanza al problema, y ahí podríamos utilizar otro tipo de verbos, otro tipo de construcciones en la definición, como mantener o el acto de mantener un activo, un equipo, en un estado o condición específica y preservarlo de una avería, ¿vale? Esa es la idea, Mantener un activo en un estado o condición específica y preservarlo de una avería, ¿vale? Fijaros cómo cambia, cómo cambia el cuento si lo hacemos de una manera reactiva a una manera proactiva. Yo voto por la parte proactiva y obviamente el mantenimiento basado en la condición es un pilar importantísimo para poder ayudar a la propuesta proactiva, es decir, al cambio de mentalidad de reactiva a proactiva. Y si tenemos ese cambio de mentalidad proactiva, seguro, sí o sí, que vamos a mejorar la fiabilidad de la planta.